Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información en la Ciudad de México. Y esta noche nos acompaña para platicar precisamente de temas políticos y jurídicos de la Ciudad de México el doctor Germán Gallegos Gutiérrez, quien ya ha estado en ocasiones anteriores con nosotros para platicar de diversos temas y que ahora ha aceptado nuestra invitación para este tema tan en boga en la mente y en la plática de muchos mexicanos, pero que no siempre lo comprendemos cabalmente. Muchas gracias, Germán, por haber aceptado esta invitación de Excelsior Televisión. Gracias, Pepe, por haberme invitado nuevamente a tu programa. Muchísimas gracias a ti, a nuestra casa, Excelsior Televisión, y gracias a los millones del auditorio que todos los domingos sintonizan este canal para ver este programa extraordinario conducido por alguien que sabe tanto de derecho como tú. Gracias, Pepe. Germán, yo comenzaría preguntándote algo que a todos nos hace un poco de ruido y desde luego de duda y de incógnita. Hemos escuchado hablar de la llamada reforma política del Distrito Federal de la Ciudad de México y hemos escuchado en muchas ocasiones que los propios capitalinos, sus propias autoridades, se llaman a sí mismos y se quejan de ello, de ser mexicanos de segunda, de ser ciudadanos con menos derechos políticos que el resto de los mexicanos, es decir, que los originarios que somos de otras entidades, de otros estados de la República Mexicana. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se dicen ellos que son subciudadanos, infraciudadanos, mini ciudadanos? ¿En qué consiste? Bueno, Pepe, yo creo que este es un comentario que lamentablemente sí es un vox populi, pero que verdaderamente no hay elementos para tal. Yo empezaría comentándote que la reforma política del Distrito Federal que se está planteando sí ha sido una demanda histórica de las autoridades y de los ciudadanos, en el sentido de que nos consideramos que no somos ciudadanos de primera o que no tenemos los mismos derechos por el hecho de no ser una entidad federativa o no ser un Estado, ¿sí? Porque desde el principio, en el texto original de la Constitución de 1917, se plantea como un distrito federal, no como un Estado, no como una entidad federativa. Y esto hace que muchos de los ciudadanos, y principalmente de los ciudadanos de la capital, del Distrito Federal, hayan observado esto como una disminución en sus derechos políticos y ciudadanos y consideran a la Ciudad de México no como la gran metrópoli que es, no como esta gran capital, una de las más importantes del orbe, sino que de alguna manera la minimizan y opinan, bueno, pues que somos ciudadanos de segunda o que tenemos mucho menos atribuciones y facultades que las que tienen otros ciudadanos de entidades federativas o de estados, como así lo conocemos en el interior de nuestro país. Sin embargo, bueno, yo no comparto con esta opinión, Tenemos en la capital una asamblea legislativa. Así ¿sí? es. Tenemos diputados federales al Congreso Federal en una cantidad muy grande, muy grande. La bancada de los diputados federales del Distrito Federal es una de las más grandes en el Congreso. La segunda, después de la mexiquense, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Tienen senadores, existen los senadores por parte del Distrito Federal en la Cámara de Senadores, en el mismo número que le corresponden a las entidades federativas. Entonces, yo creo que aquí, Pepe, más que nada es una voz populi, pero que no tiene fundamentos jurídicos reales, es mi opinión. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, que también existe un distrito federal, el Distrito de Columbia, que es la capital de la nación y la sede de sus poderes federales, los ciudadanos no tienen los mismos derechos.
Tú has vivido incluso en esa ciudad y sabes que pues los de Washington no tienen senador en el Senado norteamericano. Los de Washington tienen un diputado, un representante con voz, pero sin voto. No tienen alcaldías o ni tienen un cuerpo legislativo como lo tienen aquí los capitalinos. Entonces, pues los de Washington sí son estadounidenses de segunda, ¿verdad? Totalmente. Y aquí pareciera que no tanto. Y si ahora hay una reforma en proceso, que pensaban que ya iba a salir y resultó que no. ¿Cómo está esto de la reforma? Sí. ¿Y en qué consiste la reforma? Sí, mira, Pepe, tú acabas de mencionar algo que nada más para puntualizarlo es muy cierto. La ciudad capital de los Estados Unidos, sí, realmente no tiene una representación como tal ante los cuerpos legislativos de la nación. Adolecen de todas las circunstancias y de órganos democráticos que tenemos en la Ciudad de México, en donde actualmente los delegados pues son electos democráticamente en elecciones abiertas. La reforma política que se está planteando ya plantea la desaparición de las delegaciones como tal y serán sustituidas por alcaldías, ¿sí?, y por concejales. Si bien esto plantea un avance significativo en la democracia y en el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos de la capital del país, estos nunca han estado desprotegidos. Todo lo contrario, qué bueno que hiciste esa puntualización, porque a comparación de lo que se menciona, bueno, pues ya quisieran los ciudadanos de Washington D.C., tener los mismos derechos políticos que tienen los ciudadanos del Distrito Federal. Ahora bien, ¿qué se plantea en esta reforma política? Bueno, sí, ha sido una demanda histórica de los ciudadanos. Implica fundamentalmente, Pepe, la modificación de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son muchos, los que están planteando casi 50 artículos. Caray. Casi 50 artículos. Es decir, una tercera parte de la Constitución. Así es, así es. De alguna manera u otra, estos casi 50 artículos deberán ser modificados para alcanzar esta reforma. Con la misma se pretende lograr que la Ciudad de México obtenga atribuciones como las que actualmente tienen los estados de la República. Cuente con una mayor autonomía y sobre todo que se garantice, esto es algo muy importante, que se garantice que la Ciudad de México siga siendo la sede de los poderes de la Unión y la capital de la República Mexicana. Esto es algo muy importante, Pepe. A ver, una duda de tipo legislativo. Sí, claro. El artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión, ¿sí?, admitir nuevos estados en la federación o a erigirlos, incluso por mayoría simple. Así es. Es decir, no se necesitan las mayorías calificadas de una reforma constitucional. ¿No sería más fácil que en uso de esa facultad el Congreso decretara que el Distrito Federal se convierte en un estado y no hay necesidad de modificar ni un artículo constitucional, simplemente emitir el decreto congresional que convierte al Distrito Federal en un estado con el nombre que quieran, ¿verdad? Del estado del Valle de México, el estado de la Náhuatl, Ciudad de México. Claro, claro. Mira, esto es algo, Pepe, que aparentemente pudiera ser así muy simple, como lo que tú mencionas, pero sin embargo caeríamos aquí en un entrampado de carácter constitucional, y te voy a hacer algunas puntualizaciones. Sí. Esta reforma garantiza, número uno, que la capital del país deje de ser el Distrito Federal y se convierta en la Ciudad de México como tal. Así habrá de llamarse. Con ese nombre. Con ese nombre, en caso de aprobarse. Algo que es muy importante, que se convierta en una entidad federativa más, no así en un estado más. Esto es un punto bien interesante. Y esta reflexión yo quisiera sí hacerla muy clara, Pepe, por el comentario que tú nos haces. El Distrito Federal no puede ser un estado de la Federación,
¿Por qué? Porque es el ámbito espacial que todos los estados de la Federación señalaron para que, sin ser parte del territorio de ninguno de ellos, fuera un espacio común para todos los estados de la Federación y para que sobre él se asentaran los poderes de la Unión, de tal manera que los mismos no estuvieran nunca supeditados a la soberanía de un estado en particular, ni al gobierno local correspondiente. Ese es un punto. El siguiente es también muy importante, Pepe. Por otra parte, si se llevara a cabo este proceso que tú señalas, pues quebrantaríamos el pacto federal al tratar de equiparar la naturaleza jurídica del Distrito Federal con el de una entidad federativa más, o en su defecto, al otorgarle una naturaleza jurídica doble, al fungir como sede de los poderes federales y capital de la República, y como una entidad federativa más. Es decir, utilizando el 73, se convertiría en Estado, pero dejaría de ser capital federal. Así es. No podría tener... Y no tendríamos lugar de capital federal. Y sede de los poderes de la Unión. Entonces, parece muy simple, pero resulta muy complejo. El gobierno federal se convertiría en un gobierno en el exilio. Y la otra, bueno, ya nos salvaguardaríamos precisamente esa capacidad de capital de la República y sobre todo de sede de los poderes al estar supeditados a la soberanía interna de una entidad federal. Vamos a un brevísimo corte y regresamos con usted para seguir platicando de esta reforma política del Distrito Federal. Regresamos para seguir en esta interesante conversación sobre las modificaciones a la estructura y naturaleza de gobierno que se pretende para el Distrito Federal, para la capital de la República, para la Ciudad de México. Doctor Germán Gallegos, decíamos al principio que muchos consideran y muchos se consideran en la capital como ciudadanos de segunda y con un gobierno de segunda. Sin embargo, da la impresión de que el gobierno capitalino es un gobierno en pleno funcionamiento. Yo veo las tareas que realiza el jefe de gobierno actual y los anteriores, y me da la impresión de que ejerce más plenamente sus poderes de lo que pueden ejercerlo 10 o 12 gobernadores de los estados de la República, y cada quien traiga su memoria al que quiera, ¿no? Y no digo porque no quieran ejercerlo, porque no pueden ejercerlo. Entonces, ¿en dónde vamos, pues, en este proceso de reforma que nos dicen también se quedó a medias? Es decir, medio se aprobó en unos lugares y no se ha aprobado en otros. Bien, Pepe. Mira, yo quisiera nada más hacerte un comentario. La primera parte, tú mencionas, bueno, es cierto, el gobierno del Distrito Federal y creo que este gobierno en particular, de Miguel Ángel Mancera, es un gobierno que ejerce y ejerce muy bien su gobierno, ¿sí? Y estamos viendo grandes avances. Sin embargo, esta reforma política pretende fundamentalmente una mayor participación ciudadana, que el ciudadano se sienta parte de las decisiones y no solamente de ellas, en la supervisión, ¿sí? De alguna manera en el control, en la planeación de todas estas decisiones. No olvidemos que uno de los aspectos fundamentales de esta reforma política plantea el que las delegaciones políticas dejen de serlo y se conviertan en alcaldías, con un alcalde y concejales, todo un cuerpo que de alguna manera sea un órgano deliberativo para participar dentro de estas decisiones. ¿Sustituiría la Asamblea Legislativa este cuerpo o sería a nivel más regional? A nivel regional, a nivel, vamos a decirlo así, no serían ya delegaciones, ojo, tampoco confundamos, no serían tampoco ayuntamientos,
¿sí? Porque las facultades que se están previendo son totalmente diferentes a lo de los ayuntamientos, serían alcaldías como tal. Y estos cuerpos colegiados de carácter supervisión y deliberativos serían de nivel local, dentro de las demarcaciones de esas alcaldías. Que también se pretende que haya, de alguna manera, una modificación a los límites territoriales que actualmente tienen las delegaciones con esas nuevas alcaldías. ¿Serían más o menos que las 16 actuales? Todavía no está definido eso. No está definido, sin embargo, existe dentro de esta propuesta, Pepe, primeramente que en un inicio serían las mismas, el mismo número de delegaciones, pero a partir del 2020, 2021, podrían ser 20 alcaldías o más, dependiendo de las necesidades funcionales que tuvieran que cubrir. Hoy se está previendo, por ejemplo, el cambio territorial de esas delegaciones porque se considera que no están equilibradas. Algunas tienen una carga de trabajo y de atención. Exactamente. Los servicios públicos, nos iríamos hasta cuestiones de carácter de ubicación, topográfico, algunas delegaciones son más difíciles para poder prestar los servicios públicos y otras, por su ubicación y por el desarrollo mismo de infraestructura, resulta que son un poquito más fáciles. Esto también se pretende equilibrar con esta reforma y de alguna manera esas alcaldías responderán más a las situaciones actuales que a los límites territoriales que venían ejerciendo las delegaciones que hoy conforman el Distrito Federal. Aunque socialmente ya se había generado una pertenencia, ¿no? Así es. Las gentes de una demarcación sienten el orgullo o el problema o la problemática de ser de esa delegación, pero saben que son ajenos a la delegación vecina. Ese es un punto muy importante, Pepe. Es un punto muy importante. Idiosincrasia de pertenencia, ¿no? Hay una identidad. Sí. Sí, hay una identidad. Porque no nos olvidemos que al principio del tema, precisamente hablamos de que los ciudadanos del Distrito Federal indebidamente se consideran ciudadanos de segunda. Sí. Y no lo son. Muchos de ellos, la gran mayoría, hablan de que en sus entidades de origen eran ciudadanos de primera y tenían toda una identidad. Y aquí estamos buscando eso. Y precisamente ese punto que tú mencionas, al hacer esa redistribución geográfica política del territorio que ocupa lo que será la Ciudad de México, va a tener ese tipo de problemas. La gente va a tener conflictos de identidad, no solamente de ubicación, y esto habrá que tratarlo con mucho cuidado desde el punto de vista político y social. Correcto. Ahora, con la pregunta que tú me hacías, ¿en qué vamos en este proceso, Pepe? Bueno, pues como sabemos, el pasado día 28 de abril, el Senado de la República aprobó ya esta reforma política. Lamentablemente y por cuestiones obvias de tiempo, la Cámara de Diputados ya no pudo aprobarla. Recordemos que este periodo ordinario de sesiones culminó el 30 de abril. Y no habrá, al parecer, no se prevé un periodo extraordinario en el cual se pueda incluir el tema de la reforma política. Por lo tanto, sería ya hasta el 1 de septiembre. La próxima legislatura. Con la nueva legislatura. La que va a ser electa el 7 de junio. El 7 de junio, la que habrá de retomar esta iniciativa, ¿sí? Seguramente turnarla a comisiones para después de su aprobación, pues discutirla en el Pleno y en caso de que la misma sea aprobada, bueno, pues continuar con el proceso legislativo, Pepe, que nos obliga a que estas reformas sean enviadas a las legislaturas estatales y en caso de que éstas sean aprobadas por la mayoría de estas, bueno, pues ya revolverlas al Ejecutivo Federal para que éste las sancione y emita el decreto y puedan publicarse. El proceso ordinario y habitual de reforma constitucional. Así es. Ahora, estamos en ese punto y yo me atrevería a decirte, Pepe, que hubo una oposición a que se aprobara esta reforma en estos 2 o 3 días anteriores al cierre del periodo por parte del Partido Acción Nacional, por parte del Movimiento Ciudadano, por parte del Movimiento de Morena y por parte del PANAL, decirlo de esta manera coloquial.
Fundamentalmente por dos cuestiones. Una de ellas, la composición de la Asamblea Constituyente. Sí. Y la otra, por cuestiones de atribuciones básicamente de carácter fiscal administrativo para estas nuevas alcaldías. Se pretende dotarlas de más facultades, sobre todo de carácter recaudatorio, y que esto redundaría en un mayor ejercicio presupuestal. Fundamentalmente esos fueron los dos puntos en donde no hubo un acuerdo y prefirieron irse hasta el siguiente periodo para poder abordar este tema. Es decir, va a haber una asamblea constituyente después de la reforma. Así es. Esta asamblea constituyente elaborará la constitución de la nueva Ciudad de México. Así es, así es. Y esta constitución establecerá las reglas internas de funcionamiento. Así es. Que dirán qué órganos de gobierno tendrán, que dirán cuántas alcaldías habrá, que dirá cómo se eligen o se nombran a esos funcionarios. Los requisitos que habrán de cumplir. Que dirá la legislatura de la Ciudad de México, cuántos diputados tendrá. Así es. Y cómo serán electos, y cuántos uninominales y cuántos plurinominales, y todo ello, ¿verdad? Sí, se plantea, Pepe, en esta reforma, como tú bien lo mencionas, la constitución de una asamblea constituyente, valga la redundancia, la formación de una asamblea constituyente con 100 miembros. ¿Sí? Y aquí viene este punto álgido en este proceso. De los 100 integrantes de esta asamblea constituyente, 60 habrán de ser votados o elegidos por el voto ciudadano. Como corresponde a una asamblea constituyente soberana. Exactamente. Correcto. Y el 40% restante, los 40 restantes, habrán de ser elegidos, unos por el señor presidente de la República, otros por el actual jefe de gobierno, otros por la Cámara de Senadores y otros por la Cámara de Diputados. Ah, caray, ya ni tan soberana. Ahí está el punto. Acabas de tomar, como decimos, el toro por los cuernos. Esa fue precisamente el motivo de la puntualización de el por qué estas fracciones parlamentarias decidieron, ¿sí?, no pasar esta reforma sin antes tener este consenso. En ese punto fundamentalmente. Hablan de que habrá de alguna manera una representatividad más allá de lo conveniente de parte de algunos partidos políticos dentro de esta nueva asamblea constituyente. Hablan de que tú mencionabas de la participación del jefe de gobierno también en las decisiones, porque él habrá de alguna manera de nombrar a algunos. En fin, ese es el punto álgido en este momento. Una última pregunta. Si se va a reformar la Constitución de Veracruz o si se reformará la Constitución del Estado de México, ¿vota en eso el presidente de la República? Bueno, Pepe, pues... No, ¿verdad? No, por supuesto. ¿Vota en eso la Cámara de Diputados y la de Senadores Federal? No, por supuesto que no. Claro que no. Claro que no. Ese es el punto más... ¿Vota en eso el gobernador del Estado? No, pues por supuesto. ¿Ni tienen representantes? Por supuesto que no. Claro que no, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, Pepe, en donde estamos. Entonces esto nos da para seguir platicando. Nos da para mucho. El proceso claro que sí, con todo gusto. Sigue y prosigue en la siguiente legislatura. Por supuesto. Germán, muchas gracias. Al contrario, por habernos acompañado gracias por este domingo y por haber iniciado este tema que muy interesante. Interesa a todos. Claro, muchas gracias a ustedes. Nos veremos la próxima semana. Y mientras tanto, si quieren estar en contacto, @JRRomero_apis en Twitter. Estoy a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.